Bien, pues buenas noches de nuevo. Después de la entrevista, como siempre, la tertulia. Les presento a los invitados de hoy. A mi derecha, don Aurelio Gómez Villar, es concejal del Partido Popular en Orense. ¿Qué tal, don Aurelio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. A mi izquierda, don Enrique Banet, presidente de Fundación Galicia Verde. ¿Qué tal, don Enrique? Buenas noches. Bienvenido. Sí, sí. En la esquina de la mesa, a mi derecha, doña Marta Álvarez, es catedrática de Historia. Doña Marta, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Y en la esquina de la mesa, otra historiadora, doña Gloria Solé. ¿Qué tal, doña Gloria? Buenas noches. Bien, buenas y noches. bienvenida. Muchas Primera gracias. vez que viene usted, don Aurelio, pero bueno, esperemos que no sea la última. Y empezamos ya sin más dilación con el primero de los temas sobre el debate del estado de la autonomía, que mientras Japón y el resto del mundo se preocupaban de los índices de radioactividad, pues aquí teníamos sesión en el Parlamento de Galicia. En el discurso de apertura, Alberto Núñez Feijóo habló del paro, habló del plan de austeridad, se autoinculpó por la mala fama que tienen los políticos, diciendo que, bueno, que ellos eran culpables por esto. Habló de otras muchas cosas y a lo largo de sus intervenciones lanzó pullas contra el gobierno de Zapatero por haber negado la crisis. También tuvo alguna contra el bipartito de Touriño y Quintana por haber engrosado la lista de funcionarios en la Xunta de Galicia. Sus oponentes políticos no se quedaron cortos, le acusaron de mal gestor y de estar de brazos cruzados y de autocomplacerse en la queja y en el agravio. Bien, sobre el debate del estado de las autonomías es más de lo mismo, es como siempre, era previsible. Don Aurelio, Previsible. Estrénese. Totalmente previsible. Yo creo que ni más ni menos que pasó lo que estaba previsto y no esperábamos otra cosa diferente. Por una parte, pues el gobierno de la Xunta intentando lógicamente transmitir sus logros y sus propuestas de gobierno, y los otros dos grupos de la oposición pues absolutamente criticando, despreciando todas las propuestas del gobierno. Eso lamentablemente es lo que hoy pasa prácticamente en todas las administraciones. Es difícil, por mucho que se hacen llamamientos al diálogo, al consenso, no dejan de ser un mero intento en un momento determinado, pero es que a continuación creo que ya no se hace ningún esfuerzo por llegar a ese tipo de acuerdos. Y esto indudablemente el ciudadano, yo creo que ya está un poco harto y un poco cansado de que todos los debates, sea el debate del Estado, sean los debates de las autonomías, o sean muchas veces hasta los pequeños debates de todos los concellos de Galicia, pues viene repitiéndose más o menos lo mismo. El gobierno intenta transmitir sus mejores logros y la oposición pues normalmente pues no atiende a razones. Sí, parece que el mal gusto que prima en estos momentos en la sociedad, que hablaremos después de ello, parece que también llega al Parlamento, ¿no? Don Enrique, no hace falta que yo les dé la palabra, se interrumpen y de buena manera la toman cuando quieran. Yo tengo que confesar que estaba más preocupado por lo de Japón. Es decir, del debate, y escuché un poco, tengo que decir que me aburre soberanamente, y que yo pienso que a los políticos hay que juzgarlo por lo que hacen, no por lo que dicen, porque estamos cansados de que nos mientan. Entonces, ¿de qué sirve un debate? ¿De qué sirve exponer lo que se va a hacer cuando luego se hace lo que se quiere, se hace lo contrario? Entonces, yo no me lo creo. Y me aburre soberanamente escuchar siempre lo mismo, porque los políticos, sean de derecha, de izquierda, de centro, siempre parece que van a salvar el país, que van a arreglar todo. Y cada vez estamos peor. Algo falla. Yo quizá pienso que a lo mejor es verdad que esto así como marco global lo escuchas, pero realmente en la realidad hay políticos que veo que sí que se están esforzando y otros, en cambio, veo yo como que los resultados son peores. En ese sentido, yo no dejaría de confiar en los políticos, vería sus resultados. Es decir, porque a mí, por ejemplo, esa llamada a la austeridad me parece muy positiva, porque he visto, además, en este tiempo que llevan, cómo quieren quitar gastos, cómo están intentando abaratar costes en la sanidad, que luego es verdad que habrá que compatibilizar todos los esfuerzos, las farmacias, los de los ciudadanos, las farmacias, etcétera. Pero a mí me da confianza, o sea, yo percibo como ciudadana, porque no me dedico a la política, evidentemente Japón estos días es lo que nos ha conmocionado, pero junto a eso, escuchando las aportaciones que ha dado Núñez Feijóo, de manera educada, me parece que sí, que realmente corresponde a un equipo de trabajo que está trabajando. Es verdad que los otros equipos también tienen que dar soluciones y a mí me parece que el marco de consenso que él ha ofrecido de 4 o 5 temas es muy importante que lo estudien bien
quizá también, como él decía en algunos temas, al margen de los partidos. Incluso ha apuntado ideas para las autonomías en España, que eso sale del marco de Galicia. Él apuesta por las autonomías y ha dado unas ideas. A mí me gusta que los políticos sean honestos, que piensen y luego verles trabajar y que buscan el bien común. Sí, y habló mucho del autogobierno frente a los nuevos centralismos, doña Marta. Sí, bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos están aburridos del discurso político y sobre todo por esa falta ya de credibilidad que tienen a decir, tú dices blanco, pues yo digo negro. Tú dices negro, pues yo digo blanco. Vamos a ver, uno se puede preguntar, es que en todo lo que planteó el presidente de la Xunta, en todo lo que hizo en estos 2 años, no hay nada positivo. Pero vamos, sea el que gobierne el PP, sea el que gobierne el PSOE, es decir, eso por sistema, oponerse a todo lo que dice la oposición, me parece irracional. Y eso hace que se pierda credibilidad, porque tú tienes que reconocer que unos u otros algunas cosas las hacen bien. Bueno, pues esas cosas que hacen bien, reconocerlas. Pero no, o sea, tú ya sabes, más o menos, yo ya viví unos cuantos debates de estos, pues que este dice A, el otro dice un discurso vacío, no hizo nada, no sirve para nada, 2 años perdidos, y el otro dice, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho... Pues claro, hombre, partiendo ya, si partimos de eso, la gente no se puede interesar por el discurso político. Ahora, lo que tienes que decir es, mire usted, nosotros hemos hecho esto, esto y esto. Hubiéramos querido hacer esto otro, no hemos tenido dinero, no hemos tenido posibilidad, no hemos tenido... Y la oposición en un sistema democrático no es un adorno, es una parte importantísima de la democracia. Entonces, la oposición tiene que decir, mire usted, yo estoy de acuerdo con esto que ha hecho y con esto, pero estoy en desacuerdo con esto porque lo podía haber hecho de otra manera, es decir... Para mí no se trata de descalificar por descalificar, sino decir, no, mire usted lo ha hecho mal por esto y por esto. Y lo podía haber hecho mejor haciendo esto y esto. Sí. Pero es que aquí asistimos a unos debates, decir, usted es tal, usted... Bueno, cuando no llegamos a los insultos, que a veces verdaderamente también, es lamentable, a veces también, ¿no? A veces absolutamente lamentable. Y asuntos personales y etcétera. Pero bueno, incluso sin llegar a los insultos, oiga, muy bien, usted no hizo nada. ¿Qué argumento es ese? Lo que usted hizo, fatal. Oiga, dígame usted por qué. No, está de brazos cruzados, ¿no? Sí. Yo tengo una posición muy crítica. Déjeme que le diga una cosita, que ella dice que sí, que vivió muchos debates, porque claro, no lo decimos en la presentación, pero ella fue concejala, doña Marta fue concejala en Santiago, fue parlamentaria en el Parlamento de Galicia y también senadora. O sea que tiene... Digo yo que yo a veces estoy en desacuerdo, o casi siempre, porque efectivamente se mantienen distintas posturas por distintos partidos políticos, pero siempre en la misma dirección. Por ejemplo, tú hablabas de sanidad, la gente está preocupada por la sanidad. ¿Qué se hace por la sanidad? Nada. Porque para mí lo importante de la sanidad es la prevención. ¿Qué se hace en el sentido preventivo? Muchas cosas. ¿Qué se hace? Pero ¿qué entiende usted por nada? Claro, es que ahí pues, por hay ejemplo, que ver en vez de invertir 10.000 en curar, haga usted 10.000 en prevenir y uno en curar. Porque habrá que curar menos gente. Bueno, yo los estudios que he visto que ha presentado Sanidad, Pilar Farjas es una persona muy trabajadora, tiene distintas áreas de trabajo, entre ellas la prevención, los hábitos saludables. De medicina solamente se enseña curación, no prevención. Bueno, claro, algo falla. También hay prevención. Sí. O por ejemplo, estamos todos preocupados con los puestos de trabajo. Yo no veo a nadie, ni a un solo político, que defienda realmente el sector primario. Hay 3 grandes importadores en este país. Y tú vas a un supermercado y no hay nada gallego. ¿Dónde están los productos gallegos? Estamos arruinando el rural. ¿Quiénes son los culpables? Los políticos que están... Bueno, yo ahí tengo que aportar, quizás muy general esta valoración, porque el 100%, por ejemplo, de la leche gallega, justo es una de las apuestas que han salido ya de este último gobierno. O sea, toda la marca gallega de la leche ha sido uno de los éxitos de estos años. ¿Pero a qué precios le pagan? Bueno, es que no somos independientes, bueno, estamos en una red don Enrique, europea. Lo que pasa pero que... esa red la han construido no los políticos, no la construyen los agricultores. Y quien marca los precios y las cuotas son los políticos. Sí, no los el problema es que a lo mejor, vamos a ver, en una autonomía
hoy por hoy hay menos capacidad de decisión en esos temas. Pero digámoslo. Bueno, vamos... Y en un momento muy especial, que no nos olvidemos que en este año, en estos momentos, no es lo mismo que a lo mejor hace 4 o 5 años. Y cuando se está transmitiendo, además con hechos claros y concretos, que se está adelgazando la administración lo máximo que se puede, que se están recortando gastos, que se pueden suprimir, que se está intentando imponer la austeridad, eso está claro, y yo creo que el gobierno gallego lo está demostrando desde el primer día, y después resulta que la oposición, si se habla de recortar, siempre dicen que es recortar servicios sociales. Y yo creo que en estos momentos, si hay que apretarse el cinturón, nos lo tendremos que apretar todos, y los primeros que tendrán que demostrarlo es la propia administración. Pero lo que es injusto es que cuando hablas de recortes, cuando hablas de una ley de disciplina orzamentaria, que buena falta nos hace, y buena falta es precisamente que se imponga no solo a la administración autonómica, sino también a los concellos, resulta que eso es recortar servicios sociales. Y ya la oposición dice que de ningún modo pastarán esos temas. Es decir, yo creo que sobre todo tenemos que tener claro el momento en el que estamos actualmente. Yo quería decir algo, claro, yo entiendo muy bien a don Enrique, por eso yo le digo que es nuestro antisistema, porque sí es... No, yo no sé, yo aplico la lógica. Vamos a ver, pero sí, no me dejo llevar por la corriente. Pero sí es antisistema en el sentido, y además yo lo digo cariñosamente, y además lo digo efectivamente, aportando toda la grandeza del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que él tiene una concepción de la sociedad completamente diferente, una concepción del ser humano como ente holístico completamente diferente a como, digamos, lo tiene la medicina alopática, que es la de, efectivamente, la de curar, la de invertir para medicamentos y demás. Medicina negocio, pero nosotros ya sabemos que nuestra sanidad, pues la prevención, pues no, o sea, te cura, pero no te previene. Entonces seamos hipócritas, bueno, ¿me interesa la salud del ciudadano o no? No, pero es que es así como es, y tenemos que jugar con las armas que tenemos. No, hay que denunciarlo, Lo que tenemos que analizar es que dentro de este sistema, si lo que hacemos enmarcado en ese sistema, lo hacemos de manera ordenada, positiva y bien. Esto suyo es ideal. Y si el sistema está mal, voy a corregir el sistema, no puedo dejarme llevar por el sistema. Bueno, pues ya te ha aportado aquí su pincelada. Yo pienso también que a veces... Lo puede decir ya en la segunda parte, porque vamos a seguir hablando de políticos, porque de políticos va la cosa, ¿no? Y es que efectivamente estamos ya en precampaña, es un hecho, y también es un hecho que estas elecciones municipales y autonómicas, en algunas autonomías, se celebran en clave de primarias. Parece que se avecina una debacle del Partido Socialista, tanto es así que la marca ZP, que tantos réditos había cosechado en tiempos pasados, pues últimamente, para que no perjudique, pues piensan que no comparezca en los mítines, ¿no? Empezaron anulando el mitin de apertura de Carabanchel. Entonces yo me pregunto qué ocurrirá en Galicia si realmente las encuestas son extensibles a toda España o en Galicia es distinto, porque por otra parte hay opiniones que, bueno, pues inclinan la balanza a que los socialistas más o menos no van a perder mucho, se van a quedar como están, que a lo mejor en Orense pues posiblemente puedan seguir ahí formando bipartito con el BNG, que a lo mejor aquí no es tanta la derrota, ¿no? Bueno, yo creo que en Galicia va a pasar más o menos lo que en el resto de España, muy ¿Seguro? parecido. Yo no creo que Galicia tenga un comportamiento diferente al que pueda tener Castilla-León o puedan tener cualquier otra comunidad española. Déjeme que le diga una cosa que le oí decir ayer en la radio, en la mañana de COPE, que dijo usted que en su cartel, que lo de PSOE, que Partido Socialista, que no se ve, que regalan lupa, me parece, para hay que que sepas echar que la es de imaginación ellos, ¿no? para encontrar el logo del Partido Socialista. Sí, que lo cartel quieren de ocultar porque la marca... Porque no vende ZP, como tampoco vende las siglas del Partido Socialista, porque es cierto que muchas personas que hoy están padeciendo las consecuencias de esta situación y que enfocan directamente al presidente del gobierno, pues van a estar, creo yo, poco animados a la hora de darle su voto en estas municipales. Y no siendo efectivamente, puede que sea la primera vez que yo creo que unas elecciones municipales
se vaya a votar en otra clave, cuando sabemos que en las elecciones municipales normalmente se vota mucho a la persona y se vota mucho a los equipos. Y estas creo que por primera vez pues se van a tener otras circunstancias presentes, un poco como pasó en Cataluña, donde pues el Partido Socialista tuvo un revés importante. Y yo creo que eso va a pasar en muchas otras comunidades. De hecho, trasciende que el propio Partido Socialista, los varones del Partido Socialista, aquellos que se juegan ahora en estas próximas elecciones su puesto de alcalde o de presidente de comunidad, están muy preocupados con la figura del presidente del gobierno porque creen que les va a perjudicar más que beneficiar. Y no va a ocurrir lo de hace 4 años, donde todos los candidatos del Partido Socialista estaban intentando que viniera ZP a sus mítines, y en estos momentos lo que le están diciendo es que se dedique a otras cosas y mejor que no venga por ahí, no sea que les fastidie unos cuantos votos necesarios. Con su atril en forma de gran Z, claro. Doña Gloria, que antes le quité la palabra. Yo pienso que, a ver, por una parte, a lo mejor no viene Zapatero, pero a lo mejor viene Pepiño Blanco, que viene constantemente, es decir, apoyando los distintos lugares. Quizá lo ideal sería, desde mi punto de vista, es los programas, es decir, no caer tanto en un personalismo o en las clientelas, sino en programas, es decir, qué vamos a hacer, qué hemos hecho hasta ahora, qué proponemos de soluciones en el ámbito donde nos presentamos, y sería muy bueno eso, argumentar, incluso algunos debates de contenido, evitando los insultos, evitando caer en los tópicos, porque es verdad que es fácil caer en los tópicos, y no es eso, se trata de solucionar los problemas reales de los ciudadanos, y a mí me parece que en eso, el partido que apueste por eso, tiene el futuro. De todos modos, los programas, todos los partidos presentan o presentamos programas, y si analizamos dónde se está gobernando, yo creo que algunos terminan los 4 años de gobierno sin cumplir ni uno de los objetivos que marcan los programas. Por eso yo creo, ojalá fuera de otra manera, realmente, porque creo que el programa es de algún modo el compromiso del que se presenta a unas elecciones con los ciudadanos, pero después normalmente al día siguiente se olvidan totalmente del programa, y yo estoy seguro que hay en Galicia casos donde gobiernos terminan su mandato sin cumplir nada de lo que ponen en el programa. Pero bueno, sí es cierto que la gente quiere otra cosa, te lo cuenta cada taxista que coge. La ciudadanía, cada taxista que coges espera otra cosa. La gente en estos momentos está muy cansada, la gente espera otra cosa. Bueno, pues porque esta gran crisis económica le ha tocado a mucha gente, y entonces ha subido la luz y los transportes y la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces la gente lo que quiere es darle una patada a Zapatero. Entonces, claro, ese es el problema que yo creo que tienen los alcaldes. A Zapatero y a todo el equipo, claro, ya, ojo. Pero como a Zapatero no se la pueden dar, porque Zapatero no se presenta, pues entonces se la dan al primero que vaya con las siglas PSOE, porque están enfadados. Por eso las esconden, ¿no? Por eso las minimizan. Claro. Entonces, en estos momentos, las siglas PSOE no vende, así como en otros tiempos vendía mucho, pues ahora no vende. Entonces, yo creo que el tema aquí siempre es el mismo, es decir, en Galicia el tema es el de los pactos. En estos momentos, todas las grandes ciudades, en una gobierna el BNG y en las otras el PSOE, pero resulta que en todas, excepto en una, realmente ganó el PP. Es decir, la fuerza más votada fue el Partido Popular. Con lo cual, o sea, esa gente quería que la gobernase el Partido Popular, pero luego o el Partido Popular gana por mayoría absoluta, o al día siguiente se hace un pacto BNG-PSOE, y ese es el problema. Entonces, yo creo que algunas alcaldías se van a decidir por muy pocos votos. Y cuando digo muy pocos votos, no digo porque no tengo duda de que va a quedar el Partido Popular de primero, pero pocos votos para que el Partido Popular tenga mayoría absoluta, y entonces puede gobernar. Y si no tiene mayoría absoluta, no gobernará. Sí, efectivamente, con eso como jugamos. No estoy en ningún partido, puedo decir las cosas de otra manera. Es decir, está claro Óigame, que no es usted el único que no está en un partido. La impopularidad de Zapatero es evidente, pero Rajoy tampoco aprueba en las encuestas. Entonces, bueno, vamos a tener un presidente que es impopular. Bueno, pero hay que analizarlo, ¿por qué no aprueba? Hay que analizarlo. Bueno, o no. Hay que analizarlo, ¿por qué no aprueba? A lo mejor hoy aquí en las primarias y a lo mejor podía ser Marta, a lo mejor puede ser Marta la candidata. Ahora, dicho esto, a mí lo que me preocupa... Venga, Marta for president. A mí lo que me preocupa, y muy mucho, es que los ciudadanos nos dejemos convencer por un discurso de última hora, o por unas inauguraciones de última hora, o por una subvención de última hora. Oiga, creemos criterio durante 4 años, y si el Partido Popular lo ha hecho bien, lo aplaudamos, y si lo ha hecho mal, a por él. Pero lo que no podemos dejarnos convencer ahora, un mitin en no sé qué, y todo el mundo...
No, pero hay muy poca vamos a cultura dejarnos política bastante. y tú sabes lo que nos están metiendo. Entonces hay 4 años para estar televisión. explicando los programas y yo no conozco ningún programa. De Ya, todas pero- maneras, yo veo Y una cumplir, cosa. y exigir que los cumplan, y si no Claro, los cumplan en la calle. Los que pero tú tienen- que estás viendo en Sí. televisión, Enrique. Sí. Pero O sea, la televisión está programas que manipulada. te Pero la derriten televisión el cerebro. Pero Marta, la televisión está manipulada. Ya, ¿O pero no? quiero decir, ¿de qué se trata? De que la gente piense lo menos posible y Ah, entonces pues, repentizar. ahí decir, está, ahí está, bueno, ahí pues está. nada, yo voto Ahí por está. guapo, Felipe por Ahí está. guapo, Bueno, o Zapatero pues por formemos guapo. a la gente, pienso, demos la información sinceramente, objetiva. pienso que quizá en algunas gente, personas claro, que puede hay que ocurrir formarla. esto, pero no es lo general. Es decir, hay personas, dirigir el voto solo por un último discurso es el ámbito de los indecisos, que ya se sabe. Luego está el ámbito de los del propio partido. Y luego hay otros que son personas que realmente piensan. Entonces, claro, no pueden hablar solo para su propio partido. Tienen que tratar de dar argumentos para que los que no están decididos en el voto les apoyen, pero ni todos son personas que se van por un discurso, ni todo el mundo va Es que porque es un No voto. sé yo las encuestas. Los sí, indecisos porcentajes. son los decisivos. Claro. Sí. Y al Ese es el final problema, el la tema. clave está en Son los captar que el todo voto de los partido quiere, indecisos. los Eso es verdad. Y son los que van a poner posiblemente con poca diferencia de votos, a lo mejor con 100, 100 y pico, 200 votos en muchas de las grandes ciudades, van a poner una mayoría absoluta de PSOE Bloque o del Partido Popular. Y efectivamente, hoy son esa masa que tenemos ahí de ciudadanos que todos intentamos captar y movilizar, porque también es una... Sí. Es una Yo creo que va a porque haber yo una creo... gran abstención. Pero hay que captarlo Efectivamente. con formación, Vamos con con- información, porque tú vete ahora a las aldeas gallegas y hay una cantidad de comilonas programadas así. Don Enrique, es un anecdótico, vamos a ver. Sí. don No, no es Enrique, anecdótico, que son es muchos miles de anecdótico, votos. vamos a ver, ahora tenemos 5 millones de parados que yo no sé si el que venga con el cambio será capaz, porque la situación es difícil, pero sí sabemos que si sigue esta gente tendremos 10 millones No, y bueno, tendremos, vamos a ver. y tendremos revoluciones En eso estoy de acuerdo, sociales, que la Mariano gente en la Rajoy tiene calle. la varita mágica, estoy Y convencido. varita No, mágica pero- no, no, pero no, bueno, no, pero no contemos pero mire, batallas, hay no, una no cosa es- que se llama confianza y aquí lo dijimos en varias ocasiones y es que hace falta recuperar la confianza. El ¿Pero en dinero, quién? ¿En el quién? dinero está parado. ¿Pero Bueno, quién? Pero si el dinero es el que nos está hundiendo. Bueno, de momento Pues tenemos combatamos que, a los mercados, que tenemos son los que nos hacer- están hundiendo. Tenemos que hacer que la cosa, que la, No, que la, pero hay que tener la cosa confianza en el cambie país. porque En hasta este ahora ya lo momento hemos nuestro visto. país tiene Desde credibilidad luego. cero. Porque nos están dando Bien, por todas pues, partes, los Como unos y los dice, otros. usted le compraría un coche viejo a Zapatero, ¿no? ¿Quién le compra un coche viejo a Zapatero? De Un todas coche de maneras, segunda mano yo a Zapatero. lanzaría, Nadie. lanzaría una lanza. Láncela pronto, que nos vamos a por otra cosa. O sea, a veces la gente personaliza todo en Zapatero y yo creo que tendríamos que ser capaces de ver que no es, él habrá hecho una serie de apuestas, pero hay otras personas que colaboran con él, hay unos programas. A mí me da miedo que Es Zapatero y su demonice equipo. solo Zapatero, porque No, ya no, caemos Zapatero en una y su equipo. radicalización. Es Zapatero y su Son equipo. programas Y es que Ley no. de Vaya, el equipo Pajín, tiene es que Carmen cambiar lo que Chacón, es y la es posibilidad que Rubalcaba, tiene, claro. Son y es equipos. todo Yo te digo el una cosa, equipo. o sea, yo llevo Todos muchos los que le años, ayudaron a tuve muchos años equivocarse. en política, llevo muchos años siguiéndola ahora y nunca, desde que se murió Franco, hubo un gobierno de gente tan mediocre. Total. O sea, de categoría intelectual, no puedo generalizar, es decir, no todos, pero la gran mayoría del gobierno ha sido absolutamente mediocre. Y que Gente quisiera, tú y que dices, tuviera pero- este interés pero por Dios cambiar mío, la esta sociedad y por señora invertir está el orden de los decidiendo valores. sobre lo divino humano, Bueno, pues con los vamos dineros de con, todo vamos el con mundo. otra Antes cosa. había políticos, es que ahora no hay políticos, ahora hay servidores. Dicen los ecologistas que la Tierra es un ser vivo y que cuando los seres humanos abandonan el recto camino y cometen atrocidades contra el medio ambiente, la Tierra se enfada y nos castiga. Tengan razón los ecologistas o no, lo cierto es que el hombre primitivo, y estos días invitan a la reflexión, está más impotente ante la naturaleza que el hombre actual, que está más impotente a la naturaleza que el hombre primitivo, ¿no? Le doy a usted la palabra. Hombre, el ser humano ha evolucionado durante millones de años con la naturaleza, con todo nuestro entorno. Entonces, nosotros formamos parte y estamos relacionados directamente, nos guste o no nos guste, con todas las especies que pueblan este planeta. Nos guste o no nos guste. Y esa biodiversidad no es algo improvisado, es algo fruto de una evolución de millones de años. Ahora, como hoy día se ha desarrollado tantísimo la tecnología y nos creemos auténticos dioses, que parece que manejamos todo, parece que queremos prescindir de esa naturaleza. Y estamos abusando en la explotación de sus recursos, estamos creando unas condiciones que son absolutamente inhabitables. Y entonces están volviendo contra nosotros. Y lo tenemos clarísimo. Y mira, prueba de cómo se está actuando. Hay gente muy conocida, que todos conocemos, no quiero dar nombres para que los puedo dar después. Para que no nos demanden. No.
no me pueden demandar, que han tenido problemas últimamente de salud. Todos sabemos quiénes han tenido cánceres y que han sido operados. Van a morir de eso. ¿Por qué? Porque estamos buscando una solución en esta sociedad de siempre buscar un paliativo, nunca buscar la causa, y seguimos huyendo hacia adelante. Así no vamos a ningún sitio. Hay que sentar los pies y analizar las causas, el porqué de las cosas. Es la única forma de realmente llegar a soluciones duraderas. Si lo que hacemos es meter parches, subir escaleras, pero oye, eso se puede derrumbar en un momento determinado. Entonces, ir contra natura, desde mi punto de vista, es un auténtico error. Y ahora efectivamente estamos yendo contra natura y tenemos un país, la tercera economía del mundo, Japón, con un bullicio algo tremendo, y lo tenemos, bueno, estos días asustado el mundo, pues bueno, en definitiva, la naturaleza, el gran terremoto y el gran tsunami de varios metros, la ola, estamos realmente indefensos. Doña Marta. Bueno, sí, efectivamente, es decir, es que la naturaleza, los hombres no podemos controlar la naturaleza, de todas maneras, bueno, es un toque, es decir, aquí nos estamos queriendo ser dioses. Ahí quería ir. Y Dios hay uno, y de vez en cuando nos da un toque, para que no seamos tan soberbios, porque eso es una vieja historia, ¿no? La de seréis como dioses. Pues no somos dioses, y por muchos inventos, y por muchos adelantos, y por muchos avances, somos seres limitados. Pero bueno, ya digo, como creemos que ahora ya somos capaces de clonar a una persona y de hacer no sé qué y de hacer no sé cuánto, pues algunos se creen que, bueno, que ya es eso, tienen el poder de Dios en sus manos, el poder de la vida, el poder de la muerte, y no es así, y no es así. Sí, que no estamos diciendo que sea ni un castigo de Dios, ni mucho menos, sino una consecuencia, la naturaleza es así. Se puede hacer una experiencia, es decir, el que crea que no es así, que se desvista de la tecnología y que vaya al monte a ver si sobrevive. O sea, dependemos todo de la tecnología. Es decir, mañana no hay corriente eléctrica y se para el mundo. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos creando una dependencia excesiva de determinadas cosas. Y, por ejemplo, ya que citas lo de Japón, no podemos olvidarnos que ahí, a 16 millas de la costa hay un cementerio nuclear, en Galicia. O sea, ojo, que no sabemos cómo va a evolucionar esto, porque esto, bueno, una que está bajo el mar, al cabo de 10 años, 15, la corrosión, el no sé qué, o un movimiento y se aplasta, no sabemos lo que puede pasar. Y lo hemos enterrado ahí. Es decir, que una de las cosas de las nucleares, los debates de las nucleares siempre si son peligrosas, no son peligrosas, si la tecnología es moderna, pero ¿y los residuos nucleares? Y sobre todo hay otro peligro para mí importantísimo, es hacer depender el suministro energético de este mundo, que es fundamental, sin energía no hay prácticamente desarrollo, hacerlo depender de muy poquitas empresas. Es decir, claro, ¿por qué queremos una nuclear? Yo monto una nuclear, es de la empresa Endesa o lo que sea, y abastezco a 2 millones de españoles. Fantástico, negocio, recibo de la luz todos los meses. Entonces, si yo voy a un modelo energético individualizado que es posible, ese negocio se acaba, no interesa. Entonces, por ahí van los tiros, me interesa. Estaba prohibido hasta hace muy poco, que tuvieras en tu jardín para crear electricidad. Es que hoy día hay tecnologías que permiten eso. Tener en tu jardín tu propia energía, sí. Claro. Yo conozco modelos de esos. ¿Por qué no? Sí. Pero hay otros modelos mucho más eficientes, el hidrógeno que está ahí, que no se quiere desarrollar, que se está intentando buscar un sistema para que sigan manteniendo el poder. Yo aportaría sobre estas ideas que han salido, a ver, hay dos cosas. El caso de Japón. Pienso que en Japón han ocurrido 3 cosas distintas. Una que es el terremoto. Japón está muy preparado para terremotos. De hecho, los edificios, si visteis la televisión, cimbreaban, pero han resistido. Pero claro, después vino la ola, el tsunami. Y el tsunami traía coches, traía barcos, dando contra los edificios. Eso no hay quien lo resista. Es decir, podríamos decir, ¿qué país está preparado para un tsunami? Nadie. En cambio, para los terremotos, todos los edificios de Japón tienen todo perfecto. Y el tercer factor de Japón ha sido el tema de las centrales nucleares. Claro, si viene un tsunami, si viene unos factores que, claro, porque para los terremotos estaban preparados, pero se han combinado una serie de factores que han producido unos desperfectos en esas centrales. Entonces ahora estamos en una situación de alerta gravísima que todavía no ha terminado. Entonces se replantea el tema de qué pasa con la energía nuclear. Yo pienso que en esto la voz la tienen los científicos de asegurarnos de verdad a la población qué riesgos tienen, qué posibilidades tienen, porque el hidrógeno en realidad es el futuro, el hidrógeno y otro tipo de alternativas que son mucho menos contaminantes. Pero si realmente la energía nuclear se pudiera controlar bien esos efectos,
pues tendría futuro. Ahora, si tiene más riesgos que ventajas, habría que quitarla. O sea, que es un dato que los científicos nos tendrían que aportar de una manera seria. Dos cosas que yo quería... Los científicos saben hasta dónde saben, ellos no van a poner la mano en el agua. Y a veces se venden, sobre todo que sean... que montar unas centrales nucleares que sean independientes, Japón, además. en una zona sísmicamente súper Eso activa. es lo que llama tiene la mucho atención. sentido, ¿no? Quería poner encima de la mesa dos cosas. Hablamos de, efectivamente, el desastre de Japón, hablamos del PIB, hablamos de bueno, pues preocupados por el índice de radioactividad, que si hay fusión o no, pero que sí que hay muchos miles de muertos, pero yo no he visto que rescaten a los muertos, dónde están los muertos, qué hacen con los muertos. Yo creo que somos tan egoístas que realmente lo estamos viendo aquí. Es un síntoma del gran egoísmo de la humanidad actual. No hablamos de los muertos. No hablamos de los muertos, hablamos, están los aeropuertos llenos y se van, se coge el tren porque se van aquí, se aconseja no viajar o no yo creo que de salir. momento es No hablamos de un los absoluto muertos. caos donde el gobierno japonés buscando. bastante tiene que hacer... Víctimas, no se nombran las víctimas. Sí, Porque bueno, yo creo que es que están tan desbordados con todas estas circunstancias que es muy difícil, no se puede centrar simplemente en un aspecto. Efectivamente es una catástrofe que a todos nos tiene conmocionados, que desde luego no estaba previsto, no se esperaba. Yo creo que es una advertencia, efectivamente, que la naturaleza al final ataca por donde quiere y, lógicamente, no la vamos a controlar. Y yo creo que esto debería de hacer reflexionar a todos los gobiernos de todos los países y plantear unos determinados frenos a determinadas cosas. Porque por mucho que, efectivamente, hemos evolucionado las tecnologías, etcétera, etcétera, hay determinados aspectos que siguen siendo imposibles de controlar. Efectivamente, estamos en una zona de terremotos, técnicamente controlamos los edificios, pero es que resulta que la naturaleza esta vez no nos ataca con un terremoto, nos ataca con un terremoto, pero a mayores nos manda algo más que no estaba previsto. Y la demostración es que una de las potencias mundiales, casi, por lo menos en una parte del país, ha quedado totalmente arrasada. Imagínate lo que puede ser ya en un pequeño país de... pasado en Centroamérica o Sudamérica. Bueno, que ha pasado en otros estilos, pero ahí pues se ha caído Zapatero todo. ya encargó o va a encargar un estudio sobre los efectos de un tornado en la central de Garoña. Bueno, eso son ocurrencias de... No sé, eso es una ocurrencia tremenda, porque pero si aquello tiene que darse la coincidencia aquí, bueno, pues también. Pero yo me pregunto, no se hizo ya. Lo del tornado creo que no. Quería poner sobre la Entonces mesa... no se ha estudiado. Quería no poner... habrán previsto un ataque terrorista. Quería introducir sobre la mesa el factor corrupción. Corrupción. Unas cuantas centrales nucleares de Japón, que esto se dijo muy poco, en el 2002, tuvieron 27 expedientes por falsificación de datos. Bueno, pues que las revisiones son, pero un pouco daquela maneira e todo eso. Entonces, claro, yo incidiría en que energía nuclear sí, es necesario, es energía, se dice que es limpia y bueno, pues si está pues bien dirigida con todas las medidas de seguridad y demás, que es, digamos, lo mejor que hay, eso sí, pues, la corrupción cero. Y yo quería, por ejemplo, decir que tenemos ahora, pues, yo no sé si 500 casos de corrupción en España, pequeñas corrupciones, tal. Conocidos, serán conocidos. Bueno, que se sepan, ¿no? Y entonces yo digo, es que no puede ser. Entonces aquí a los políticos, ya que estamos en pre-campaña, sí tenemos que exigirles corrupción 0, 0, 0, 0. A los políticos y al resto de la sociedad, es decir, que no Sobre solamente todo los políticos pueden o no ser corruptos. No, corrupto es el que entra en el sistema que a lo mejor corrompe al político. Si es decir, usted es frutero y, mire, sea lo que sea, pero yo de momento son los políticos, que además cobran de nosotros, Hombre, vamos a ver, que además tienen que dar ejemplo, sobre todo los políticos. Un cargo público tiene que dar ejemplo, ¿no? Exactamente. Un cargo público tiene que dar ejemplo y tiene que ser transparente. Pero eso es... te diría incluso, vamos, no es por quitarle la culpa a los políticos, es decir, el que es un corrupto y merece que se le castigue, etc. Pero quiero decir que la sociedad española, curiosamente, perdona este tipo de cosas, porque curiosamente tú en ayuntamientos pequeños o grandes, que se ha descubierto un caso de corrupción o 2 o 3, resulta que ese señor luego se presenta y tiene los mismos votos o más votos. Y dices tú, como en pero Valencia, vamos a ver. en Valencia. Porque salpicó, Bueno, como decía el mexicano. Yo creo que ese es un tema que los partidos tendrían que tomarse muy en serio. Yo creo que es sí. decir, De todas personas maneras, creo que sí. que se demuestre, porque también es cierto que también estamos asistiendo a lo que se llama la pena de telediario,
que gente acusada Las esposas. infundadamente ha salido en los telediarios esposado y luego ha sido absuelto. Y eso tampoco hay derecho. No hay derecho a eso. Pero Marta, Desde antes luego, decías no hay una cosa derecho. y tenías razón. Antes había políticos, había una serie intelectual, había unos debates. Hoy día, ¿quién accede a la política? Cualquiera. ¿Qué formación tiene? Pero Cualquiera. es que hay que cambiar, Entonces, por eso hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar las Claro, listas hay que cerradas, cambiarlas. hay que cambiar. Pero yo quiero decir Pues que aproveche el Partido Popular cuando llegue a Europa que aprueben las leyes anticorrupción, claro. Es que antitransfugismo, otras cosas. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Me demuestre Le gustaría. vamos a que exigir ha mucho, robado, le vamos a exigir mucho en pues, este sentido. entonces, Claro que bueno, sí. vamos a seguir pero los demás tampoco debemos de centrar el tema de la corrupción exclusivamente No en solo los políticos. no, es no, decir, no, a por los supuesto. políticos, No, a una por parte de los supuesto. políticos Óigame. les salpica. Pero es que vamos este a ver, en momento es lo todas que las nos importa, administraciones, o en algunas administraciones, mejor dicho, no en todas, no vamos a generalizar, también hay funcionarios y desde el portero al no sé qué, pues se prestan a que les regalen, hablabas del frutero, pues a lo mejor simplemente por una bolsa de naranjas, pues hacen una gestión que no deberían de hacer, porque efectivamente aquí todos los ciudadanos deberían tener los mismos derechos a la hora de que un papel pues ande más rápido o más lento, o le den una licencia o no se la den. Por lo tanto, cuando hablamos de corrupción, efectivamente, corrupción en política, pero corrupción también en muchos aspectos de la sociedad, y no solo en los políticos. Siempre se culpa al que está más arriba. Es decir, aquí hablamos todos de Zapatero. Claro. Y después de su equipo. Pues entonces hablamos de los políticos, son pero realmente el los que están tema, liderando. Lo que pasa es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El tema, pues que tú necesitas una licencia y entonces, pues oye, das por aquí un dinerito para que la licencia sea más rápida, para que Eso no sé qué. claro, eso Es no decir, puede ser. eso ya es... Es que decir, cuando genera entra el corrupto, dinero es el cuando que se corrompe, contamina, el que lo recibe y el que... Sí. Y eso es lo que no puede Yo ser. creo día que me- sí. no. Sí. No, yo creo sinceramente que es verdad que los políticos, como tú decías, se les ve mucho. Entonces, claro, si ellos son honestos y ellos trabajan y cuidan bien el dinero de la gente se fía y confía en ellos. Yo veo, por ejemplo, No, hay por poner un muchísimos ejemplo, políticos un honestos. Pizarro, La mayoría, un la señor mayoría. que era un señor, hay veces que salta un político en que la gente se da cuenta que es una persona recta y la gente confía y le pide opinión. Es decir, que si generalizamos un ambiente de confianza, de trabajo bien hecho y de procurar evitar todo ese tipo de costumbres que están muy generalizadas en la sociedad. Hoy mismo, esta mañana, venía en tren, el de al lado, resulta que no tenía edad para el billete joven y el cobrador le ha dicho, pero usted no tiene derecho a ese billete, ¿por qué iba a comprar ese billete? Y dice, pues yo puse en la máquina, no, pues ya puse, bueno, y se excusó. Pero claro, ¿qué hacemos muchas veces? A lo mejor se contagia ese ambiente de trampa. En lugar de decir a 110, pues que si tienen un aparatito, pero bueno, eso es picaresca. etcétera. La picaresca, pero la picaresca Eso no cuando es... salta a otros pero en temas... gran escala, Bueno, ya, pero o bueno, sea, es hay que picaresca, tener- pero yo no lo llamo corrupción. No, pero Pues, Bueno, pues, y el médico vamos que con- receta no sé qué de un laboratorio Esto porque se ese laboratorio puede- le Porque trata bien, luego- ¿eso qué es? Porque Ah, luego bueno, lo eso invitan es Eso otra que cosa, paga el viaje de sí. plaza. Y Como que le dan el viaje y luego. viaje y a las Maldivas. Bueno, el colegio pues, no sé qué que pone los decíamos- textos de una Ahora, determinada editorial, ¿eso qué es? Porque la editorial lo trata bien. Decíamos en el Exacto. programa anterior que una de las estrategias de manipulación que Noam Chomsky denuncia es la de estimular a la sociedad a ser complaciente con la mediocridad, promover al público a creer que es moda el hecho de ser vulgar e inculto. Bien, pues los programas de televisión basura, emitidos además en horario infantil cada día y donde los soez y el ataque a los valores alcanza cotas insospechadas, son un ejemplo de lo que hablamos. Hace unos días se estrenó en España la película Torrente 4, una de las más taquilleras. Además, parece que decir que Torrente 4 es de mal gusto, pues no es políticamente correcto, porque vivimos pues bajo el influjo de la dictadura progre. Yo me pregunto, ¿se está torrentizando la sociedad o nos estamos tonterizando? Torrentizando, tonterizando. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que además parece que no queda muy bien decirlo. Tienes que decir que Torrente es un tipo salado y todo eso. A ver. Lo que está claro es que Torrente es un producto que en estos momentos está vendiendo. Creo que va a ser la película que va a batir los récords de recaudación de la historia del cine español. Quisiera yo ver los grandes directores que hemos tenido, que tenemos actualmente, directores
con letras mayúsculas que hacen películas que son verdaderas obras de arte, lo que piensan de estas Bien, pero cosas. ¿qué quiere la gente? Pero realmente, si baten récords, lamentablemente, si baten récord de recaudación, si este fin de semana pasado fueron casi todos los españoles a ver Torrente, pues casi todos no, está dando casi todos, bueno, casi todos. Yo no lo fui a ver. Yo de mi entorno no conozco a nadie, la verdad. Cuando digo casi todo, digo que fue de la gente que fue al cine era lo que se iba a ver, mejor dicho, porque no todos los españoles. Vayamos al hecho. ¿Por qué la gente quiere ver eso? ¿Por qué? Si es tan soez, de tan mal gusto, tanta... ¿Pero por qué la gente quiere ver eso? A mí me preocupa algo, es decir, tú abre la televisión pública gallega, la televisión pública nacional, bueno, ahora las públicas, las privadas, ¿pero qué nos dan más que basura? Sí. Basura. Entonces, ¿por qué no damos de repente cultura? ¿Dónde está la cultura? La cultura es la cosa más denigrante de este país. Aquí estamos creando una cultura de subvención nada más, ¿no? A cambio de nada. Es decir, hay que crear cultura con mayúsculas, pero a cambio y hay que subvencionarla, sí, hay que apoyarla, sí, pero a cambio de calidad y no de vulgaridades. Y entonces yo creo que la base de este pueblo es que la gente alucina con Gran Hermano, esa ordinariedad y con este tipo de cosas. Que a la gente, eso, a mí denota un nivel mental muy pequeñito. ¿Qué está pasando con la gente? Porque vamos a más. Escribí un artículo sobre ese tema, es decir, yo decía, es más difícil que la gente deguste, no sé, una sinfonía de Beethoven o un artículo o un libro de Platón o de Sócrates, porque para eso hay que ser educado, irse educando, etcétera, desde etcétera. Pequeñito. Claro, desde pequeñito. En cambio, si tú das este tipo de cosas que van directamente a las sensaciones, a los impulsos más primitivos, tienes más audiencia. Si tienes más audiencia, cobras más los anuncios. Entonces se trata de eso. O de manipular a la sociedad, manejas Bien, mejor a una sociedad pero inculta que no se le culta. das basura. Cuando basura la cosa está que dura, entra por los ojos, que se pelea metemos con la un partido de fútbol. Bueno, pero es que problema. es basura literalmente. Claro. Bueno, pero porque es que este hombre saca, es lo peor de la, de la sociedad. Sí, es y que ha nos creado escandalizamos de lo que él personaje... refleja en las películas, porque nos escandalizamos, y no es la España que nos gusta, y no nos vemos reflejados en un policía corrupto y machista y guarro y todo eso, que es lo que es el personaje ese, pero después el producto ese resulta que vende más que ningún otro producto. Entonces, al final se está haciendo algo que es lo que está, lamentablemente, demandando pues un alto porcentaje de la sociedad y que va unido efectivamente, porque eso mismo lo vemos en muchos programas de muchas televisiones y lo vemos en muchas revistas que son más o menos de un corte o publicaciones más o menos parecidas. Al final es un producto que se está vendiendo. Lamentablemente, pues no debería de venderse. Yo me preguntaría cuántas personas aquí en Santiago, pues este fin de semana fueron a una galería a ver pues la exposición de moda que se tenga aquí. Posiblemente casi nadie. En cambio, a los cines donde proyectaban esa película, seguro que en todas las sesiones agotaron las entradas. Pero es que a la gente hay que educar. Es que esa educación hay que educarla desde los 4 años. Desde los 4 años. No ahora. Sí, ahora es tarde. Yo aquí pensaba, a los 4 años, 9 años, ¿cuánto hay que educar a la gente? Mira, yo pensaba que han salido muchas cosas interesantes porque creo que hay muchos orígenes. Por una parte están esos programas del corazón que entran en la vida de las personas, en su intimidad y a veces pues de una manera absolutamente inadecuada. Entonces eso es un caldo de cultivo que realmente lleva a querer ver cosas de ese tipo. Luego está todo el tema de la gente en la escuela, el modo en que se le está educando, la educación musical, artística, estética, para que el buen gusto les arraigue, porque el mal gusto puede arraigar, pero el buen gusto atrae mucho más a una gente joven que le acercas a la belleza, a la música, al arte, a la solidaridad, al compañerismo, a las ONGs. Esa persona se desarrolla con unas pautas que son muy distintas, pero si resulta que tú das por sentado que van al botellón, le das una educación sexual muy inadecuada, tienes que vean la televisión lo que quieran, pues esa persona, su gusto se estraga. Y no te extrañe que luego después tengan unos hábitos que les van deformando, porque lo que ve y lo que oye es lo que le va entrando. Bueno, o sea, que hay un esfuerzo educativo entre la escuela, la familia, que hay que dar un esfuerzo hacia una dignidad personal que a esa persona le va a ayudar. Pero bueno, ya no solamente hablamos de adolescentes o de jóvenes, yo hablo ya de personas pues de mayores de 30 o personas ya formadas que tienen ya hijos y demás.
y que, bueno, que pero que van a ver formadas o mal formadas. Mal formadas. Bien, pero quiero decir formadas. formadas que son grandes, que son mayores. Y que, bueno, que van a ver, porque dices, bueno, si son los adolescentes, dices tú, bueno, pues esto se cura, ¿no? Con una buena, un buen encauzamiento. Hombre, Pues no, pero es gente yo creo que la mayor parte de los padres intentamos que nuestros hijos vayan por buen camino y sean pues personas formadas y personas educadas y personas correctas. Eso yo creo que lo intentamos prácticamente en todos nuestros ámbitos familiares. Lo que pasa es que después 5 minutos de un programa de televisión le están diciendo todo lo contrario. Es decir, el chico chica hoy de 20 y pico de años es que sea alto, joven, guapo, bien de músculo, me refiero, bien y para salir desnudo o y desnudo a al ser interior. posible que de cultura no sepa, porque se vean algunos programas donde hacen preguntas, pero ya no de cultura, del día a día de nuestro país, y es que no saben, yo qué sé, ni cómo se llama el presidente del gobierno. Entonces, ese es el personaje que después están viendo en una mínima, aunque sea simplemente cambiando de programa. Y lo que tú intentas hacer en positivo, los medios te lo destruyen inmediatamente. Entonces, esa es la imagen del chico joven de hoy mayoritario. No solo los jóvenes, tú recuerdas, bueno, por ejemplo... que nada, que me dicen que me queda un minuto, casi lo justo ya para despedirme. Teníamos todavía 2 cosas para comentar. Uno de los temas es sobre la huelga de AENA, que parece que ya no va a haber huelga porque que ya está encaminada. Creo que se arregló. No, parece que se arregla. Me parece que no está arreglado del todo, pero bueno, que está pues encaminada. que sí que aceptan, ¿no? Y que van a conservar, aunque se privatice, que van a conservar los puestos de trabajo, ¿no? Sí, que de eso se trata, eso es un chantaje puro y duro. Yo creo que hay que tomar la cosa en serio. Hay que privatizar el Estado. Yo tenía pensado que hablar sobre la rentabilidad de algunos aeropuertos, si deben estar o no, o si tenemos razón al querer un aeropuerto pues a la puerta de casa, la universidad a la puerta de casa, todo a la puerta de casa para no movernos. Y bueno, pero será para otro momento. Para otro día. Sí, me dicen que me queda un minuto, seguramente que no me queda nada, pero bueno. Yo quiero un aeropuerto en mi casa también. ¿Usted lo quiere? Porque Hombre, claro. ¿Dónde está Fundación Galicia Verde, por cierto? En Forcarrí. ¿Y podemos ir un día todos allí en tropela? Encantadísimos, además. Porque además tiene, bueno, se lo digo para todos ustedes también, que tienen allí, están haciendo un banco de semillas, es algo muy interesante. El 10 de abril tenemos una feria de semillas ecológicas. El 10 de abril. Sí, bueno, pues iremos por allí con cámaras y todo. Sí, a ver si qué tal van las conversaciones con los políticos, digamos, para alguna ayudita y tal. Pues mira, ayudas tenemos pocas, pero nosotros tenemos un alcalde, que es del Partido Popular. Es igual, me llevo muy bien con él, colaboramos en todo, es decir, yo me llevo con la persona, no con el partido, es decir, que yo me entiendo con las personas, y a mí me es igual que sean de derecha, de izquierda, de centro. Si una persona tiene unas ideas abiertas y dialogantes, yo me entiendo con ella. Estupendo. No me entiendo con el dictador del signo que sea. Pues tengo ganas, porque realmente, sí, efectivamente, este hombre habla, pero pone en práctica aquello que piensa y dice, y eso realmente, la coherencia es muy importante. Tenemos que ir un día todos juntos a la Fundación Galicia Verde. Don Aurelio, muchísimas gracias. Buen viaje a Ourense. Muchas gracias. Doña Carmen, doña Marta, muchísimas gracias. No sé por qué debo tener cara de Carmen, porque me lo llaman muchas veces. ¿Se lo llama muchas veces? Sí, de vez en cuando me dicen Carmen, digo, no. Marta, un nombre muy bonito, por cierto. Nada, no pasa nada. Don Enrique, muchas gracias. A vosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias. De acuerdo. Hasta una nueva oportunidad a todos. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Saben que pueden vernos en redifusión los domingos a eso de las 11:10, después de esta serie tan entrañable de este niño tan majo que es Manolito Gafotas. Que pasen buena semana hasta el miércoles.